Hola, bien. Hoy estamos aquí, 1 de diciembre, Día Internacional de la Respuesta al VIH-Sida. Muchas actividades por todos lados, mucho movimiento en torno al VIH. Y sin más, vamos a dar comienzo. Paso la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, todas, todes. Ay, qué nervios. Y se sientan muy lejos encima y uno tiene un poco de timidez, pero en primer lugar agradecerles por haber venido hoy en este 1 de diciembre, que para muchos es un día fuerte, un día simbólico, con muchas emociones que transcurren año a año. Agradecerle a los artistas, activistas, Mati Farfán, Juan Coronel, que habló recién, y Colectivo Virósica, por la invitación y la posibilidad de concretar esta idea que personalmente hacía mucho la venía como pensando, dando la vuelta, porque faltaba como eso, como pensar y reflexionar sobre la comunicación y el VIH, tanto desde dentro del ámbito de quienes estudiamos o nos profesionalizamos en la comunicación, como hacia la sociedad en general, hacia los periodistas y demás. Pero antes de dar lugar a las invitadas, sí quería decir solamente, desearles, si se quiere, un feliz día de lucha a todos los pares que están acá, que viven con VIH, que lo transitan día a día, que sabemos que vivir con VIH no es solamente un 1 de diciembre, que hoy es un día reconocido, simbólico, pero lo transitamos todos los días, y la muestra Hablemos viene de hablar sobre este tema tan importante y tan silenciado hoy, tan silenciado desde muchas veces de las políticas públicas, pero también en los medios donde hay poca cobertura periódica sobre el tema. Antes de extenderme y colgarme hablando, voy a dar lugar a las invitadas. En primer lugar, María Laura González, comunicadora social con 18 años de experiencia en el campo de la comunicación y la salud, en el Hospital Rawson y en el programa de SIDA hasta 2020, en la actualidad colaboradora externa. Así que... Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, gracias por el espacio. La verdad que estoy conmovida de que podamos vernos. Han sido 2 años, esto estábamos comentando recién, de capacitaciones virtuales, de pantallas, de ojitos, donde todo pasa solo por el rostro, donde no nos vemos. Así que la verdad que es especial estar hoy en presencial, en modo presencial, y ocupándonos de conversar, de poder hablar sobre lo que es el VIH y la comunicación. Siempre decimos, todos los temas de salud y todas las prácticas de salud tienen una dimensión comunicacional que, como tantas otras situaciones, está invisibilizada. Por eso me parece como una convocatoria muy importante decir, bueno, la comunicación acerca del VIH y de vivir con VIH se piensa, se define, se bordea, se discute, se implementa, y en todas esas instancias apela a nuestra presencia, a nuestra reflexión, al diálogo con las historias de vida, y me parece como un desafío muy dinámico, muy prometedor, y que de ahí vienen los cambios. La epidemia por VIH nos ha enseñado mucho de comunicación, mucho de políticas públicas de salud, no solo para pensar el VIH, sino para pensar otras situaciones de salud pública. Y nos ha enseñado mucho porque históricamente los veo y las veo tan jóvenes, y se me vienen tantos años y tantas cosas en la cabeza. La epidemia cumple 40 años, más años de la vida de muchas personas que están acá hoy. Entonces, en ese recorrido pasaron muchísimas cosas, y hay una característica de esta epidemia, y es que ha sido habitada con mucha convicción y con mucho protagonismo de las personas que han vivido con VIH en las distintas épocas. Y eso es muy importante, eso es haberle puesto voz a las demandas que surgían para ir resolviendo los distintos puntos, las distintas aristas de lo que era la vida y la gestión de la salud a partir del diagnóstico del VIH, ¿no? Y eso es
no sé, a mí me parece que eso lo cambió todo. Y que eso también nos enseña por dónde están las soluciones y por dónde podemos encontrar las puntas de lo que nos falta por hacer y de lograr, ¿no? Y es de la escucha, es de la vivencia, es de la experiencia reflexionada. Por eso, bueno, lo que vamos a hablar hoy acá en este conversatorio, en este espacio de Hablemos, tiene que ver con eso, con ir compartiendo lo que aprendimos con otros y con otras, que no es ni más ni menos que saberes colectivos, ¿no? Que se relaciona directamente por el tipo de respuestas que la salud pública requiere. Son respuestas colectivas, son respuestas desde la comunidad, desde las comunidades y para las comunidades. Entonces, en esa línea me parece que vamos a ir conversando hoy para ir desandando lo que hemos aprendido y lo que podemos elaborar y extraer de nuevo en este espacio de intercambio, en este espacio de hablar. El tema del VIH en los medios de comunicación es muy importante, es fundamental. Tenemos una agenda asociada a la salud pública muy atomizada en fechas, como bien lo mencionaba recién Gonzalo, que sirve para poner en agenda, sirve para decir, bueno, hacemos los eventos tal día, nos ordena, tal vez hace que no nos olvidemos en el año de ningún tema, pero por otro lado, y apuntando a una mirada un poco más crítica, es como que le damos ese lugar y nos cuesta ampliarlo y nos cuesta darle una mirada integral a la salud que no se reparte como un calendario, digamos, ¿no? Hay una persona que tal vez tiene una situación de salud o varias y que es la mirada integral lo que va a dar una respuesta verdaderamente efectiva. Entonces, eso es muy importante. En términos de medios de comunicación, me parece que una de las grandes materias pendientes es ampliar la agenda más allá del 1 de diciembre, tanto en prevención como en aportes para el sostenimiento de los tratamientos que verdaderamente hacen la diferencia, tanto para poner en agenda y dar respuestas definitivas al tema de los estigmas y las discriminaciones. Necesitamos lograr discriminación cero alrededor de VIH, así como también ampliar las fuentes hacia situaciones más actuales y fuentes confiables, ¿no? Entonces me parece que eso, que es más bien conceptual, pero que se termina traduciendo en lo operativo, en la elaboración y búsqueda de noticias, en el cómo se cuentan, termina siendo como una clave en este momento. Me parece que por ahí andamos. Yo les traje como una presentación que tal vez es un poco formal y estaría como muy dispuesta a pasarla rápidamente. Es una ayuda a memoria, querría contarles todo, querría hablar horas, pero la idea también es escuchar y escucharnos entre todos. Entonces, bueno, voy a pasar lo más rápido que pueda. Me parece que a veces que las cosas queden mencionadas, dichas, aunque no se resuelvan, aunque no las terminemos de apropiar, de quedárnoslo adentro nuestro, por ahí nos sirven para pensarlas en otro momento y de verdad creo que suman y por eso las he traído. Pero si me hacen seña de que me apure, me apuro y no pasa nada. Bueno, acá recupero la palabra Hablemos y en esto de Hablemos traje la definición de Winnie Binnima, que es la directora ejecutiva de ONU-SIDA, que en su mensaje de prensa de ayer nos convoca diciendo pongamos fin a las desigualdades, pongamos fin al SIDA, pongamos fin a las pandemias. Y me pareció así como muy increíble. Me pareció que ahí en 3 palabras está todo, porque en la base de la desigualdad está todo lo que nos va saliendo mal como sociedad, todo lo que nos va saliendo mal en términos de salud pública. Entonces, en la base, digamos, de nuestros errores como sociedad está la desigualdad y es ahí donde tenemos que hacer algo, tenemos que pensarlo o al menos tenerlo en cuenta para leer lo que nos pasa. Y en esa convocatoria creo que los medios de comunicación tienen mucho que aportar
y nosotros en la interacción con los medios de comunicación también tenemos mucho que aportar. Desde los espacios organizados, desde los consumos individuales, desde lo que ponemos en circulación, me parece que ahí hay una interfaz que abre y que nos convoca a estar presentes con el mismo protagonismo que se puede identificar a lo largo de toda la epidemia por VIH. ¿Desde dónde hablar? Porque decimos que los medios hablen, que se ocupen del VIH, sí, pero ¿desde dónde? ¿Desde dónde necesitamos que se hable? Necesitamos posicionamientos claros y fuertes que por supuesto pueden ser dinámicos, cambiantes, que se discuten en los equipos, que serán revisados en las líneas editoriales, pero que una recomendación posible es esta que les traigo, que apunta a comunicar en clave de VIH a partir del enfoque de derechos, desde la perspectiva de géneros, con una mirada intercultural, con accesibilidad a los sistemas de salud y con enfoque de acción acelerada que representa los acuerdos entre países y que marca lo que son las metas urgentes en relación a VIH y que ya lo vamos a ir viendo. Me parece que poner en diálogo estos posicionamientos a partir de historias, de informaciones, de noticias, de material audiovisual es el gran desafío. A lo mejor puede sonar un poco teórico, pero no lo es. Vemos cómo muchos movimientos sociales incorporaron estas posturas y cómo hay transversalidad en muchísimos temas que nos van atravesando hoy por hoy como época. Se me ocurren los feminismos también y toda la cuestión de género en toda su amplitud, diversidad, dinamismo. Me parece que son claros ejemplos de resonancia social de estas cuestiones, ¿no? Cómo los cuerpos fueron tomando estas reflexiones que por ahí suenan un poco rígidas, pero de verdad que no lo son. ¿Por qué tenemos que hablar desde ahí para dejar de lado cuestiones personales cuando los temas no lo requieren? Hay espacios donde los abordajes son los recomendados y hay espacios donde no, y esas cuestiones que no son recomendadas para tratar un tema de gran importancia social y de salud pública como es el VIH, no se pueden poner en juego. No se puede poner en juego la visión personal de alguien que nos aconseje determinada cosa cuando tenemos evidencia de por dónde tenemos que ir, tenemos aprendizajes sociales de dónde tenemos que ir y tenemos el reconocimiento de lo que las desigualdades hacen en términos de construcciones sociales, ¿no? Entonces, tenemos que comunicar desde los posicionamientos, por ejemplo, los que trajimos hoy, porque la comunicación tiene una dimensión estratégica, porque desde la comunicación se aporta a los cambios sociales y porque desde la comunicación se construyen acontecimientos. No es lo mismo decir discriminando que decir incluyendo y respetando los derechos humanos, ¿no? Es muy diferente. Entonces, en un sentido, construimos un tipo de acontecimientos y en otro diametralmente opuesto. Y la comunicación está directamente implicada en las construcciones sociales. ¿Para qué comunicaríamos desde ahí? Para contribuir a los objetivos, para contribuir desde la comunicación y con su resonancia en los medios de comunicación a las respuestas sanitarias y sociales esperadas en relación al VIH, para que los modos de decir sean parte de los contenidos. No es igual decir de una manera que de otra manera. Hay un ejercicio muy interesante que es decir qué digo mientras digo lo que digo, qué representación social pongo en juego mientras digo lo que digo, qué genero en otros y en otras cuando digo lo que digo. Y básicamente, y vinculándolo a la situación del VIH, necesitamos comunicar para hacer un aporte a la reducción de la cantidad de infecciones, para evitar que los niños y las niñas se sigan infectando de VIH, para aportar a los sostenimientos de los tratamientos que son para toda la vida y que hacen una diferencia en términos de calidad de vida, y para reducir la discriminación y los estigmas a cero.
de esta manera vamos a poder aportar a poner fin a las desigualdades, a discutirlas, a problematizarlas en el mientras tanto, a poner fin al SIDA como un problema de salud pública tan grande como es hoy, y a poner fin a las pandemias. Y en este tiempo me he vuelto como una gran defensora de la letra S, en términos de decir, nos digamos cómo somos. Somos las mujeres, no somos un tipo de mujer, somos las infancias, somos los jóvenes, somos con la S, ¿no? Porque somos diferentes. Y en esa búsqueda de aplicación de la S estamos en pandemias. No estamos en pandemia, estamos en pandemias. Hoy, el año pasado y todo este año estamos como muy lúcidos de evitar la pandemia de COVID, pero la pandemia de VIH no se fue nunca. Entonces, esa y otras. Pero hoy podemos mencionar esas dos como protagónicas y por eso la S suma. ¿Cuáles son las claves para entender el enfoque de acción acelerada que de los que les presentamos hace un ratito son los básicos para entender hacia dónde queremos ir en materias de respuestas a la epidemia por VIH? Tenemos las metas que les debe sonar, las 90-90-90, pero bueno, ahora tenemos para el 2030 las 95-95-95, que significa que el 95% de las personas con VIH conozca su diagnóstico. Estamos atrás con esto. Hay que buscar estrategias, test individuales, no sé, dispositivos comunitarios, alternativas, sistemas de salud más amigables, más abiertos, horarios, sensibilizar sobre esto entre pares, buscarle la vuelta a que más personas se testeen y puedan conocer su diagnóstico. Del grupo de personas testeadas, que el 95% esté en tratamiento y que de las personas que están en tratamiento, el 95% logre reducir su carga viral en la búsqueda de estar indetectables. Se buscan que las infecciones anuales en el mundo sean menos de 200.000 y eso cambiaría mucho las cosas y el ritmo de transmisión. Y se busca hace muchos años, y estamos muy atrás y ha sido la gran materia pendiente, que la discriminación y los estigmas sean cero. No hay motivo para discriminar por VIH. Estas metas, que significan los acuerdos de muchos países, de 193 países, se inscriben en los desarrollos, en los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente en el objetivo número 3, que habla de salud y bienestar para todos en todas las edades, ¿no? Es un norte muy inclusivo que nos permite ubicarnos con el tema de VIH ahí adentro como un tema de salud pública específico que requiere prácticas y búsqueda de soluciones también específicos. En esta instancia y en diálogo con lo que son los medios de comunicación, podríamos preguntarnos cómo se implica la comunicación y su reflejo en los medios en cada uno de estas metas urgentes y en cada una de las acciones que se pongan en juego y se implementen para ir dando respuestas. Les traje algunas pistas a la hora de decir, ¿no? Porque me parece que por ahí suma, pero sí me gustaría dejar en claro que de ninguna manera es un recetario, que el lenguaje se problematiza, que siempre estamos en búsqueda, que lo que decimos con mucha claridad hoy tal vez mañana represente otra cosa y tengamos que esmerarnos en construir nuevas expresiones y que tampoco nos pongamos como en un punto de vista de juzgar al que lo dice de la manera que no es la recomendada. Sí lo tengamos claro, sí sepamos desde dónde se han pensado estas pistas, estas maneras, estos dichos, se pensaron desde los posicionamientos, desde los enfoques, desde las perspectivas. Pero me parece muy importante hacer hincapié en poder sostener la comunicación más allá de que no lo digamos bien,
que si sostenemos la comunicación podemos llegar a un encuentro, a la instancia de aportar tal vez la manera recomendable de decirnos, que es muy importante, pero desde un punto de vista de escucha, de construcción, de reconocer que así como nosotros llegamos por haber recorrido algunos caminos a tener esta opción de decir, podamos ser un aporte cálido a que otras personas también puedan llegar a decirlo de una manera recomendable. Entonces, información para prevenir, no para alarmar, no para asustar, no para causar miedo. No es lo mismo generar una representación social asociada al miedo que asociada a la información, a las subjetividades, a las historias, a elaborar esos datos para generar algo positivo. No es igual, de nuevo. VIH no es igual a SIDA, me parece que en este espacio está más que claro, pero bueno, es una confusión frecuente que tenemos que tenerla, digamos, como presente a la hora de mirar los medios y de poder aportar. El VIH se transmite, no se contagia, se transmite porque requiere de vías específicas de transmisión. No es una tuberculosis que se contagia de persona a persona por compartir un ambiente. Tenemos que hablar de personas con VIH, no de portadoras, donde se reduce a un diagnóstico a una persona. Es una expresión muy estigmatizante que genera mucho sufrimiento. Entonces es necesario que podamos aportar y reproducir todo lo vinculado a la salud y no solamente al VIH, asociado a que es una persona y que es una característica, una situación de salud muchas veces dinámica por la que se está atravesando. Las personas con VIH no son víctimas, son personas con derecho. Evitemos la palabra paciente, y esto tiene una connotación muy importante. Del otro lado de ser paciente está la posibilidad de ser protagonista, y los procesos de salud es necesario que los protagonicemos, que gestionemos la salud, que entendamos qué nos pasa, que sepamos qué tratamientos hacemos, con qué medicamentos se componen. Entonces estaríamos básicamente del otro lado, pacientes nada, y protagonismo sí, que además, como decíamos al principio, es una característica de lo que es la epidemia de VIH desde el año 1. O sea, en estos 40 años, las personas con VIH protagonizaron la epidemia. Entonces, en este tema de salud es en el que menos tendríamos que recurrir a la palabra pacientes, ¿no? Bueno, esta también es una recomendación muy general a todas las situaciones de salud, que es evitar términos bélicos o militares, lucha, batalla, guerra, héroe. No, somos personas con más, con menos vulnerabilidades. El proceso de salud, enfermedad, asistencia y vuelta a la salud es dinámico, lo atravesamos todos y todas en distintos momentos de la vida. Entonces no es una guerra, es un atravesamiento, es lo que nos pasa por tener un cuerpo y por vivir en determinados contextos. El VIH no es una problemática, es una epidemia, es una situación de salud. La palabra problemática por ahí conlleva pensar que una persona con VIH o una persona con otra enfermedad es un problema, cuando no. Es una situación de salud muy dinámica. Tener VIH no es estar enfermos, es tener un diagnóstico, es llevar una situación de salud con la que las personas podemos expresarnos en la vida, tener un proyecto de vida integral, no es estar enfermos. Entonces, esto que les decía antes, ¿qué digo cuando digo lo que digo? ¿No? Pensarlo y aplicarlo y hacer como las bajaditas en las distintas realidades, situaciones. Y si no nos sale una vez, bueno, lo pensamos para la próxima. A veces decirlo mal nos permite escucharnos y de ahí aprendemos. De ahí nos nutrimos un montón. Escribir SIDA en minúscula, esto comentábamos hace un ratito en un medio en La Nación anoche, en una nota llena de palabras de las que no recomendamos. Estaba SIDA con mayúscula como en los comienzos, pasaron 40 años, aprendimos un montón de cosas.
Entre lo que aprendimos es que la palabra SIDA se convirtió en sustantivo común y que también visualmente se achicó, si lo comparamos a ponerlo todo con mayúsculas, como se achicó su incidencia en términos sociales, ¿no? Cada vez hay menos SIDA, hay VIH, pero cada vez hay menos SIDA. Los tratamientos son exitosos, son altamente exitosos. Las personas no confiesan su diagnóstico porque un diagnóstico no es un delito. Las personas pueden guardar la confidencialidad en relación a su diagnóstico, decidir cuándo, dónde, a quién, en qué momento lo comparten, y las palabras que podríamos recomendar son comparte, devela, cuenta, dice, pero no confiesa, porque no es un delito, porque no es algo oculto, sino que es algo que desde la perspectiva de derecho se decide compartir o no compartir. Indetectable, intransmisible, bueno, este es como uno de los grandes ejes de los últimos tiempos y es una idea que vamos a promover para trabajar hacia adelante. Me parece que hay que darle un anclaje más porque en las comunidades donde circula el tema del VIH se asocia enseguida, pero si lo sacamos de contexto a veces no sabemos bien qué significa indetectable e intransmisible. Quiere decir que las personas con VIH que están en tratamiento y tienen carga viral indetectable no transmiten el VIH. Esto genera un gran alivio. Este es un eje de trabajo muy potente para abordar el tema de los estigmas y de las discriminaciones, porque como decíamos recién, ya no hay ninguna razón para seguir discriminando o estigmatizando por el tema del VIH. Así que este es un eje que hay que tomar, que hay que evitar, que hay que hacerlo más comunicable en el sentido de decir comunicación no es lo que digo, es lo que los otros y las otras entienden. Entonces, ver cómo podemos transmitirlo de una manera clara para que sepamos que se entendió aquello que queremos transmitir, aquello que queremos decir. Esto se los menciono rápido porque ya estoy hablando mucho. Dos experiencias para compartir cuando hablamos de medios de comunicación. Sabemos que están los medios hegemónicos con sus características. Estamos viendo y seguramente somos parte de mucha propuesta de medios digitales con distintos perfiles. Sabemos que hay medios alternativos, sabemos que hay atajos, sabemos que podemos incrementar los niveles de participación y estas son dos experiencias que surgieron del programa de VIH hace ya muchos años. Una es la revista Infoadherencia, ojalá que alguien de aquí la conozca. La revista ya cumplió 15 años, cumple 15 años este año, surgió de la mano de un proyecto de financiación internacional con un compromiso de continuidad cuando el fondo se retire. Es la única experiencia en el país de un medio pensado para personas con VIH que están en tratamiento, pero no conocemos tampoco ninguna otra experiencia en Latinoamérica. Se sostiene con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Los últimos dos números, 2020 y 2021, han sido solo digitales y están disponibles si después lo quieren leer o compartir. Acá hay algunas de las tapas. Ustedes las ven de colores y dicen una publicación más, pero 15 años atrás, sin redes sociales, donde lo que se podía imprimir era en blanco y negro, era en papel muy básico. Esta revista surgió en papel ilustración, con diseño, con colores, y fue como un logro increíble. Y la verdad que sostenerla durante tantos años, bueno, no sé, fue un avance, fue una ganancia. Es un medio de información complementario, es participativo, es independiente, es interdisciplinario, tiene información confiable, adecuada, oportuna, tiene secciones dinámicos, tiene muchos testimonios de personas con VIH que recorrieron la adherencia al tratamiento antirretroviral y cuentan una experiencia positiva a partir de un proceso que no siempre fue así. Acá hay otra tapa. Hablemos de VIH, fue un segmento de radio que estuvo en el aire de Radio Comunitaria La Ranchada.
durante 2011 a 2016, una vez por semana, con invitados. La idea era decir, hablemos de VIH todas las semanas y todo el año, y hablemos, conversemos. Entonces, había invitados que eran profesionales de distintas disciplinas, había referentes de la sociedad civil, había personas que quisieron contar su testimonio en la radio, y la verdad que fue súper interesante, muy rico, y sería buenísimo que se pudiera reflotar en algún otro espacio. Acá hay algunas fotos, radio abierta, salíamos a la calle con la temática. Acá está el doctor Bouchet del programa de SIDA, Javier Díaz de la radio de la Ranchada. Sí. Y en la radio deben estar algunos. Ahí en la presentación les puse el audio de un segmento hablando de adherencia al tratamiento, así que lo pueden escuchar. Y si los quieren a todos, no sé, todos no creo que estén, pero muchos sí, habría que buscarlos, y si alguien se ofrece a sistematizarlos, sería hermoso. Y bueno, de nuevo, pongamos fin a las desigualdades, pongamos fin al SIDA, pongamos fin a las pandemias, ¿no? En esta convocatoria los medios y cada uno de nosotros tenemos mucho, mucho para aportar. Y bueno, la invitación a que ahora en este espacio conversemos queda abierta, y gracias por la escucha. Bueno, muchas gracias, María Laura, por la invitación y por sumarte a este espacio de debate. Damos lugar ahora a la palabra a la profesora, a la doctora bióloga Victoria Mendizábal, doctora en farmacología, máster en comunicación científica médica ambiental, profesora titular del Seminario de Comunicación y Salud. Quienes no lo cursaron es de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, está muy bueno. Coordinadora académica posgrado de prácticas de comunicación en salud de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, docente, coordinadora del Laboratorio de Innovación en Contenidos, Conocimiento y Comunicación para la Salud del Centro de Investigación en Periodismo y Comunicación del CONICET, etc. Productora de contenido de una serie de microdocumentales, Territorios de Salud, que también son microdocumentales que están muy buenos, y columnista de Ciencia y Salud en Radio Nacional de Córdoba. Así que... Bueno, gracias. No es para tanto. La verdad que muchas gracias por la invitación y gracias por estar acá y gracias por la corporalidad, como decía María Laura recién. La verdad que se agradece muchísimo y sobre todo porque en lo personal me parece que quienes están del otro lado, ahí más apartaditos y apartaditas, son quienes movilizaron este gran cambio que venimos viviendo en los últimos 40 años, desde 1981, que fue la primera aparición en los medios de información acerca de aquello que se dio en llamar peste rosa y que hoy estamos tratando, como decía María Laura recién, de nombrar de otra forma como una, digamos, como una infección que si uno hace un determinado tratamiento ya no se convierte en esa sentencia de muerte que era en los años 80, en los años 90, donde realmente era sinónimo de muerte. Y otro de los grandes hitos que me gustaría recordar fue la muerte de Freddie Mercury, que fue el 24 de noviembre, creo que fue, se cumplía ahora aniversario, este 24 de noviembre, que fue realmente desde el punto de vista mediático un cambio radical, ¿no? Ese acontecimiento y a partir de ahí cómo se empezó a tratar en los medios. Y digo que para mí es un orgullo estar acá con ustedes del otro lado porque fundamentalmente me parece que acá hay mucho activismo, mucha militancia, mucho ponerle el cuerpo a todo esto y si un colectivo logró realmente cambiar algo, después me gustaría decir que desde lo comunicacional me parece que hay algo sustancial que no cambió y que me parece que tenemos que ir por ese lado para cambiarlo, pero básicamente el activismo de personas viviendo con VIH desde hace 40 años es
digamos, ese activismo es el que ha logrado, por ejemplo, el avance científico. No solamente los cambios en la percepción social o los cambios en cómo nosotros percibimos y hoy decimos personas viviendo con VIH en lugar de enfermos de SIDA, o eso es lo que apuntamos. Mucho de ese trabajo ha tenido que ver con la militancia de organizaciones y de colectivos y de un movimiento que fue el que logró presionar a las farmacéuticas en concreto durante los años 80 y 90 para realmente producir un cambio en el tratamiento, ¿no? Entonces me parece que ese componente, el componente de la sociedad civil, el componente que fue presionando tanto a los científicos y a las farmacéuticas para dar una respuesta o a los sistemas de salud, pero también a los medios de comunicación para que empezaran a contar no solamente lo que sigue primando en los medios de comunicación, según algunos estudios, que es la denuncia, ¿no? Siempre estamos denunciando cosas, que faltan tratamientos, y poco se habla de lo que, desde mi punto de vista, deberíamos hablar, que es de la prevención, del acceso a la salud, ¿no? Y permanentemente seguimos hablando de esta cuestión de estigma y discriminación, que como decíamos recién, en los 80 escuchábamos la peste rosa, leíamos la peste rosa de una manera horrible. Hoy decimos otra cosa, pero lo que yo quiero poner acá sobre la mesa y a modo de provocación es que en algún punto yo creo que estamos en un lugar no tan diferente, ¿no? Lo estamos nombrando distinto, estamos usando otra terminología, pero yo me pregunto hasta qué punto realmente creemos algo que dijo Gonzalo hoy en uno de sus posteos, le decía recién, que es que todos, todas y todes estamos viviendo con VIH. Algunos dentro de su cuerpo y otros no, pero todos estamos conviviendo con el VIH. Y me parece que ese entendimiento, esa cuestión, es fundamental a la hora de comunicar, porque indica dónde yo me paro a comunicar, desde qué lugar estoy comunicando, ¿no? Estoy queriendo generar una frontera entre quienes viven con VIH y quienes no viven con VIH, o estoy tratando de hacer otra cosa, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que seguimos estigmatizando, los medios siguen estigmatizando por algunas cosas que me gustaría dejar algunas pinceladas para después comentar, pero básicamente porque seguimos generando desde los medios de comunicación esta idea de que el VIH está en determinados colectivos, ¿sí? Como en los 80, igual, en determinados colectivos minoritarios que están allá, que yo no tengo nada que ver, y no está comunicado como la realidad que es, ¿no? Hace un rato, antes de empezar, decíamos con Gonzalo que hay datos de la realidad que no son los datos que estamos comunicando, ¿no? No es cierto que las poblaciones que son afectadas o mayoritariamente por el VIH son los homosexuales o son personas trabajadoras sexuales o son personas que tienen consumos problemáticos, ¿sí? Que esa era la idea de los años 80. Hoy seguimos de alguna manera reproduciendo esas ideas, ¿no? A través del cine, a través de los medios masivos de comunicación, a través de distintas herramientas de la cultura que siguen poniendo esta idea hegemónica, ¿no? De que hay un determinado prototipo, ¿no? De persona que convive con VIH, que es varón, que es gay, que es blanco, que es urbano, ¿sí? Y esto no es cierto. O sea, también es, ¿no? Entonces, mi provocación es decir, bueno, ¿qué historias estamos contando en relación a quiénes son las personas que conviven, ¿no? Con VIH? Por eso quería remarcar esto de todes estamos conviviendo, ¿no? Y también hace un ratito, y es otra de las cosas que me gustaría poner sobre la mesa, además de, bueno, qué datos contamos y cómo los contamos, esos datos de la realidad, esos datos científicos, ¿no? Esta cuestión de indetectable, intransmisible, que es un dato científico, es un dato de la realidad. ¿Cómo traducimos ese dato de la realidad en historias
que lleguen, ¿no? Que lleguen más allá de estos lugares de encuentro en donde estamos hoy, en donde todos sabemos qué quiere decir indetectable e intransmisible, ¿no? Cómo pasamos de lo que yo llamo, bueno, esa comunicación de nicho a una comunicación realmente masiva que llegue a todos los que tienen que llegar, que somos todos, ¿no? No tiene que llegar a un determinado colectivo, que ese es el estilo de comunicación que siempre ha primado, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría ir a proponerles pensar en esta pandemia, en esta nueva pandemia por la que todos hemos atravesado estos últimos 2 años, que yo creo que nos deja una lección o debería darnos una lección que va en la misma línea que el VIH, ¿no? Y si lo pensamos, las 2 pandemias tienen que ver con una cuestión que es empezar a pensar la salud más allá de nuestros cuerpos, ¿no? Empezar a pensar la salud desde una perspectiva global, porque tanto la pandemia por el coronavirus como la pandemia por el VIH salieron de intervenciones que hemos hecho como humanidad sobre determinados lugares en el planeta, ¿sí? En el caso del VIH en África, en el caso del COVID en Asia, ¿no? ¿Y qué hemos hecho como humanidad? Tratar de, en el caso del COVID, claramente nos afectó a todos, claramente. Hemos tratado como de aislarlo, ¿no? Hemos tratado de desmarcarnos, nos hemos guiado por el miedo, ¿no? Hemos estigmatizado a quien tenía COVID o no usaba barbijo o hacía esto o no hacía lo otro, ¿no? Exactamente lo mismo que estamos haciendo y que venimos haciendo hace 40 años en la mayoría de los casos también con el VIH, ¿no? Ponerlo en otro lugar, ponerlo afuera. Y me parece que el gran cambio al que tendríamos que apuntar desde la comunicación tiene que ver con poder generar en el destinatario o los destinatarios de nuestros mensajes esta idea de que todos convivimos con estas pandemias. No estamos aislados del medio natural, no estamos aislados de los animales, no estamos aislados de las plantas, de los bosques, ¿no? Estamos viviendo en un planeta Tierra que está interconectado y que, así como el VIH, según los estudios, aparece no en los 80, algunos de ustedes quizás no lo saben, pasa del mono al humano en 1908, ¿sí? Hace más de 100 años, y sin embargo aparece de manera de brote epidémico recién en los años 80, se tarda 80 años en llegar. ¿Cómo? No te estamos escuchando. Sí, bueno, el primero aparece en Camerún, ¿sí? Y eso se va extendiendo al Congo y eso después se extiende al resto del planeta, ¿no? Pero notemos que en el caso del COVID, esto pasó en cuestión de meses, de semanas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de alguna manera me parece que otro de las formas de posicionamiento, como decía María Laura, desde dónde deberíamos comunicar, es desde esa idea primordial de que todos estamos conviviendo con estas nuevos virus, que no son nuevos, sino que aparecen, ¿no? Y que nos recuerdan que no estamos aislados del resto de los reinos animal, vegetal, etcétera, ¿no? Entonces, esto acá se ve mi origen como bióloga, evidentemente, además de comunicadora, pero básicamente esa me parece que es una de las ideas sobre las que me parece que habría que trabajar, además de esta otra idea de indetectable, intransmisible, es decir, de poder transformar esos datos científicos duros, ¿sí? que claramente, como les decía recién, y como decía María Laura, es algo que acá no deberíamos por ahí explicar, pero que al salir de acá uno debería explicar, no es tan evidente, no es tan obvio, entonces deberíamos desarrollar estrategias de comunicación para que todo el mundo pudiera comprender
el alcance de esta afirmación científica. Y por otro lado, el tercer punto sobre el que me gustaría hacer hincapié es sobre, bueno, como medios de comunicación o como, y esto seguro lo va a problematizar después Gonzalo, ¿desde qué lugar nos ponemos a comunicar en los medios de comunicación? ¿Desde qué lugar de responsabilidad nos ponemos a comunicar en los medios de comunicación con respecto al VIH, ¿no? Y en ese sentido, pienso que uno de los principales problemas es que las historias que aparecen ahí o los protagonistas que aparecen en esas historias son muchas veces protagonistas excepcionales, ¿no? O son determinados colectivos o son determinadas situaciones muy puntuales que alejan, que nos alejan. O sea, que esa es la idea justamente, ponerlo en otro lugar, ponerlo lejos, ¿no? Esto que es tan peligroso a mí no me va a pasar, ¿no? Entonces, de alguna manera me parece que eso hay que romperlo contando otras historias, poniendo otros protagonistas, que son protagonistas de la realidad, ¿no? Que van más allá de los colectivos tradicionales y que son otro tipo de protagonistas que en general no aparecen ni en las películas, ni en los medios, ni en los productos de entretenimiento y de la cultura, que tienen una fuerza enorme como estrategia de prevención y como estrategia de justamente identificarnos como que podemos y que estamos conviviendo con el VIH, todos y todas. Así que bueno, diría que como 3 ejes para discutir y para pensar, estos 3, que serían la cuestión del miedo, la cuestión de los datos científicos y cómo transformarlos, y la cuestión del posicionamiento de los comunicadores y las comunicadoras, que muchas veces, como decía María Laura, no tiene que ver con una cuestión de personas que sean malas o esencialmente o que están desinformadas, sino que muchas veces lo que hay que hacer es desandar este camino, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, no uso esta palabra y uso esta otra, pero si yo no hago un cambio interno en lo que representa esa palabra, voy a volver a caer en esos errores. Entonces me parece, y ya para cerrar, que lo que deberíamos hacer o lo que deberíamos promover es esta idea de romper con esta cuestión de pensar el VIH como algo de determinados colectivos y además como algo meramente biológico, ¿no? Es mucho más complejo que eso y en las historias se debería reflejar esa complejidad. Así que bueno, me gustaría escucharlas, sus preguntas, comentarios, observaciones y seguir conversando. Gracias. Antes de por ahí escucharlos, muchas gracias por estar y compartir estas reflexiones. Vamos a dar lugar a Cristian García, licenciado en Comunicación Social, actualmente cursa el profesorado universitario en Comunicación Social y da clases de Lengua y Comunicación en las carreras de Desarrollo de Software y Administración de Gestión Pública. Escribe en la agencia de noticias Sudaca TLGBINB sobre temáticas de ciencia sexual y género. También es adscripto del Observatorio Cuerpos, Territorios y Fronteras del Grupo de Investigación en Giro Afectivo en el CIPECO. Bueno, muy buenas tardes. Como decía Gonza, mi nombre es Cristian, trabajo para la agencia de noticias Sudaca TLGBINB. Ese trabalenguas en realidad son las siglas tradicionales de la comunidad LGBT, a las cuales les hemos agregado las identidades intersex y no binarias, y hemos modificado el orden de las siglas, posicionando la letra T de la comunidad travesti trans en primer lugar, porque sabemos que la comunidad travesti trans es la más vulnerable, es la más revictimizada, y en muchos casos ha sido los y las protagonistas de muchas revueltas sociales, de muchas revoluciones, que han ayudado a que nosotros el día de hoy tengamos determinados derechos, y que muchas veces hemos invisibilizado a esas identidades, no las hemos nombrado o las hemos dejado de lado. Se preguntarán entonces quizás por qué no hay personas trans en este momento hablando en representación de la agencia. Bueno, las personas trans que están trabajando en la agencia en este momento están en La Plata, ellas laburan desde allá. Entonces, en representación de ellas, trajimos a un varón blanco cis para hablar, porque eso es lo que hacemos los varones blancos cis, nos gusta hablar en representación de otras comunidades, y nos gusta educar también a la gente, nos gusta iluminar a la gente, entonces por eso estamos acá. Bueno,
Muchas veces nosotros desde el sentido común nos preguntamos y decimos que los medios tradicionales de comunicación nos dicen a nosotros qué pensar, nos dicen a nosotros qué decir y nos dicen cómo actuar. Pero nunca nos preguntamos cómo funciona específicamente ese proceso. Nosotros desde el momento en el que nacemos nos comunicamos, todas las personas, desde antes de conocer las palabras. Nos comunicamos a través del cuerpo, nos comunicamos a través del lenguaje no verbal, a través de las disposiciones, de la cercanía, de la lejanía de los cuerpos. Es decir, que nos comunicamos desde hace más de 21 siglos. Sin embargo, los estudios de la comunicación tienen menos de 100 años, es decir, que podemos pensar a la comunicación como una disciplina bastante joven. Y lejos de pensar a los medios de comunicación como algo que me dicen a mí lo que yo tengo que pensar, suponiendo que somos sujetos pasivos, no en el sentido que nos gustaría, que somos unos objetos, digamos, que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que decir, como si fuésemos robots. Me gusta pensar que los medios de comunicación en realidad instalan una agenda. Instalan una agenda a partir de la cual nosotros y nosotras empezamos a hablar de determinados temas. Y en este momento se me viene un ejemplo bastante particular, ya que estuvimos todo el mes hablando de la China Suárez, de Icardi, de Wanda Nara. Y lo que ocurra dentro de esa trieja a nosotros no nos molesta, no nos incumbe, no nos modifica ni de manera directa ni de manera indirecta. Pero paralelamente existe un proyecto que busca una respuesta al VIH, a las tuberculosis, a las ITS, que en estos momentos los medios hegemónicos de comunicación no lo están hablando, no lo están tratando, están silenciándolo. Y esta no es la primera vez que se presenta un proyecto de esa magnitud. Tenemos una ley de VIH-Sida desde hace más de 30 años, con todos los cambios en una sociedad que esos 30 años pueden implicar. Se presentó un proyecto en el año 2016 que perdió estado parlamentario. Se presentó un nuevo proyecto en el año 2018 que perdió estado parlamentario. Y se presentó un nuevo proyecto ahora, el cual no tenemos las certezas de si se va a aprobar este año o no. Sabemos que en algún momento el proyecto se va a aprobar. Y ese enojo con los medios de comunicación nos los vamos a tener que guardar en algún lado, porque cuando este proyecto se apruebe, nosotros sabemos que como disidencias sexuales, como mujeres, como militantes seropositivos, tenemos un rol, aparte del rol al que nos dedicamos, aparte de la profesión, aparte de las tareas del hogar, aparte de las tareas de cuidado que tenemos. Y ese rol siempre es el del educador. Y es un rol que nosotros lo tenemos desde el momento en el que salimos de alguno de nuestros closets, de manera obligatoria, aunque no siempre lo ejerzamos. Y es cuando, por ejemplo, nosotros le corregimos o le decimos a algún familiar que lo que dijo está mal, a algún compañero de trabajo, a algún Raúl que le decimos ese comentario no es gracioso, ese comentario es estigmatizante y ese comentario nos lastima. Lamentablemente, por más que los medios de comunicación a veces actúen como enemigos frente a nosotras, tenemos que considerarlos como aliados, porque los medios de comunicación, las instituciones estatales, las instituciones privadas, llegan a más gente a la cual la militancia no le podría llegar nunca, a la cual la academia no le podría llegar nunca. Entonces vamos a tener que estar dispuestos nuevamente a generar esas entrevistas, a dar esas palabras. Recién María Laura hablaba sobre la cobertura de los medios y son innumerables los titulares que podemos dar de ejemplo de murió de SIDA, de padece VIH con toda la connotación negativa que tiene la palabra padecer. Y ustedes seguramente van a decir que las palabras son objetivas. Y sí, las palabras son objetivas. El tema es que la utilización que nosotros realizamos de esas palabras no lo son. Son puramente subjetivas. Y dentro de la cabeza de cada uno de nosotros van realizando significados distintos. Me gusta muchas veces pensarlos desde el lado de estas palabras que se las considera sinónimas como manifestantes y piqueteros, que muchas veces escuchamos en los medios de comunicación. Si a mí me dicen la palabra piquetero, voy a estar pensando en un grupo de varones heterosexuales, sin remera, con la cara tapada, que están quemando palos, que están quemando gomas, que están destrozando la ciudad. Pero si me dicen manifestantes, voy a imaginarme un grupo más heterogéneo de personas de distintas edades, de diversos géneros, que probablemente se puedan estar manifestando por alguna vulneración de derecho, como puede ser, por ejemplo, empleados de call center. Entonces, esas palabras que ante nosotros pueden surgir como sinónimos, en realidad despiertan en la cabeza de cada uno de nosotros realidades distintas. Los medios no reflejan la realidad, los medios la construyen. Y ustedes pueden preguntarse, pero esto, lo que estamos haciendo acá en este momento, es parte de la realidad y los medios no lo están mostrando. Sí, esto está ocurriendo independientemente de si los medios lo cubren o no. Forma parte de nuestra
en nuestras cabecitas está, pero afuera hay 50 millones de personas que no se han enterado, que no han visto las historias de Instagram, que no han visto las publicidades, y hasta que un medio no lo refleje, esto no va a ser parte de la realidad de esas personas. Gracias a la agencia de noticias Sudaca pude entrevistar a varios militantes seropositivos. Casualmente todos siempre fueron varones gays, cis. Nos hace preguntar también dónde están los varones heterosexuales, qué lugar ocupan las mujeres, qué pasó con las travestis migrantes, las travestis originarias, las travestis discapacitadas. Podemos seguir todo el día. Y algunos de esos militantes me decían que el horizonte de la militancia seropositiva debería ser la indetectabilidad, es decir, esta posibilidad de mantener relaciones sexuales sin que se transmita el VIH. Y otro compañero me dijo, no, el horizonte no debería estar en la indetectabilidad, debería estar en la cura. Yo quiero la cura. Y otro compañero dijo, yo no considero que el horizonte debe ser ni la indetectabilidad ni la cura, porque ambas son cuestiones médicas y ambas son cuestiones que buscan controlar los cuerpos. No traigo esto para que nos pongamos a debatir, para dar lecciones de moral y ética, ni para que nos pongamos a pensar cuál debería ser el horizonte de las militancias seropositivas, sino para que podamos comprender y problematizar un poco de que dentro de estas comunidades, al igual de las comunidades de mujeres, por ejemplo, existen tantos posicionamientos como existen personas. Y nosotros como comunicadores, nosotros como periodistas, como futuros periodistas o comunicadores, como personas que hacemos una publicación en Facebook, como personas que publicamos un tweet o redactamos una historia en Instagram, tenemos que empezar a aprender a preguntar cuando no conocemos algo, cuando desconocemos algo y que muchas veces nos da vergüenza. Porque asumimos que las respuestas están en Google, las respuestas están en un buscador y muchas veces ese buscador nos da una respuesta equivocada. Y tenemos personas al lado que están dispuestas a darnos esas respuestas que estábamos buscando. Antes de pasar al tema de las preguntas, así lo hacemos un poquito más dinámico, me gustaría apropiarme de una frase que se está utilizando estos últimos meses de militancia y hacerle un par de modificaciones, que a nuestra vida le hace falta VIH, a nuestras decisiones les hace falta VIH cuando nosotros vamos a votar, en el momento de emitir nuestro voto en la urna, en el momento de marchar, en el momento de redactar nuestras consignas, en el momento de exigirles cosas al Estado, debemos pensar también que nos hace falta VIH en nuestra vida. A mí la verdad como que ya basta de tanto VIH en mi vida, pero siempre va a estar y seguirá estando presente. Antes de pasar a las preguntas, por ahí quería compartir también un par de reflexiones, algunas las estuvieron mencionando, pero algunas reflexiones propias sobre cómo se construyen estas representaciones sociales y cómo vemos que claramente los medios de comunicación no son objetivos, simulan una falsa objetividad, pero al mismo tiempo van construyendo realidades y vemos notas en los diarios, vemos notas de La Voz del Interior, donde la criminalización y la estigmatización es impresionante. Entonces surgen las preguntas, bueno, ¿cómo cambiamos eso? ¿Es un problema de la línea editorial del diario? ¿Es un problema del periodista? ¿De la falta de formación? ¿De que falta más talleres, falta más capacitación? ¿O es una situación a la que estamos los periodistas muchas veces destinadas, que es a la precarización laboral, al igual que la mayoría de la sociedad, trabajando, haciendo 5 notas por día, copy-paste, y no se profundiza sobre un tema, no se piensa que por ahí del otro lado hay una persona seropositiva leyendo o alguien que estigmatiza a alguien por el hecho de vivir con VIH. Recordaba la nota esta de Canal 12, donde salíamos en el 2018 reclamando medicamentos ante lo que fue un faltante concreto y teníamos los datos y demás, y Canal 12 diciendo enfermos de SIDA reclaman medicación, así como muchos titulares de muchas noticias donde no se salva casi nadie porque en cada medio hay algún problema. Yo soy muy mañoso con las palabras, pero el uso del SIDA en mayúscula, hablar de lucha, y una y otra vez estamos diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué falta? ¿Por qué? Y siempre desde el lado del repudio, de otra vez salimos a repudiar esa forma, cómo se comunica sobre nuestras realidades, sobre nuestras vivencias, pero también entiendo que
parte de un sistema médico hegemónico que toma y piensa al VIH como un problema médico. Se resuelve tomando 2 o 3 pastillas por día y no lo ve como un problema social. Entonces, de ahí surge, y que lo decía la profe recién, surge la necesidad y la urgencia de la nueva ley de VIH y cambiar esta perspectiva de decir, a ver, estamos hablando de un problema de salud integral, estamos hablando de vivencias que atraviesan el estigma y la discriminación, estamos hablando de situaciones donde hay pares que no pueden acceder a un trabajo por el solo hecho de tener VIH, porque le hacen un test de VIH en preocupacional, pese a ser ilegal desde la resolución 270-2015 del Ministerio de Trabajo, se sigue haciendo, hay laboratorios acá en Córdoba como Tiano que lo siguen haciendo y salimos a repudiarlo y los medios, como decía Cristian, no se hacen eco de eso o no lo visibilizan, pero sí visibilizan a un médico, un funcionario y uno, o yo por lo menos pienso, ¿y dónde está la vivencia de las personas seropositivas para generar esta empatía, para ponerle cuerpo a la vivencia seropositiva? Y eso se consigue a partir de mucho activismo. Pero ¿cómo hacer activismo? ¿Cómo decirlo públicamente? ¿Cómo ser visible cuando el 80% de la población seropositiva no lo dice públicamente, según un índice de estigma y discriminación que hicimos de Rajab? El 80% decide no decirlo públicamente. Es nuestro derecho a la confidencialidad del diagnóstico, pero falta ese paso donde decir, bueno, tenemos derecho y tenemos que tener orgullo también de nuestras vivencias víricas o de cómo respondemos al VIH, desde ya respetando la decisión de cada uno, una. Pero al mismo tiempo pensaba, y en cierta parte lo charlamos la semana pasada hablando sobre feminismos, disidencias, cómo también faltan políticas desde el Estado para fortalecer ese empoderamiento individual, y ahí es donde digo, bueno, la revista Infodenencia es un aporte esencial. Yo también visibilicé mi diagnóstico a los pocos meses. Fue el primer espacio donde escribí mi experiencia de vida, cómo lo había vivido en ese momento. Y al mismo tiempo encontrar otras experiencias está re bueno. Pero en los medios hegemónicos muchas veces no pasa. Y eso que decía Cristian, a las 50 millones de personas capaz que no les llegamos. Las redes sociales son un aporte en ese sentido, pero también hay muchas fake news. En la facultad venimos discutiendo hace rato el rol de las fake news y cómo pueden torcer gobiernos e influenciar realmente en la realidad. Eso a grandes rasgos, y me perdí, me trabé. Retomo. Decía esto del marco estructural del sistema médico hegemónico, de no ver el estigma y la discriminación, y por eso la nueva ley de VIH, que entre otros puntos, a partir de una propuesta que hicimos desde Rajab y distintos activistas del país, es decir, bueno, faltan talleres, formaciones y capacitaciones a periodistas y medios de comunicación sobre VIH. Pero el paradigma médico hegemónico dice, bueno, vamos prevención. La lógica y la política de ONU-SIDA a nivel internacional, adoptada por el Ministerio de Salud Nacional y al mismo tiempo por provincia, municipalidad y demás, suena medio anarquista, pero bueno, no soy, es prevención y testeo. Hacemos prevención y testeo. ¿Qué se hace todos los 1 de diciembre en Córdoba? Una campaña de testeos masivos. Ahí estamos, ahí estaremos y ahí seguiremos estando, porque entendemos que la sociedad civil tenemos que estar en esos espacios y ocupar todos los espacios posibles y hablar de VIH incluso en los medios como Canal 2 o La Voz del Interior o el medio que sea. Así como también en estas campañas de prevención y testeo, porque es necesario, porque no queremos más pares que se enteren y reciben su diagnóstico de VIH. Pero en las vivencias de las personas seropositivas, ¿qué lugar ocupa todo eso y qué lugar ocupa en las políticas públicas? Entonces, ¿cómo vamos a exigir y seguir reclamando espacio en los medios para que se visibilicen nuestras vivencias si las mismas políticas públicas del Estado están sustentadas en prevención, testeo? Y la información, la educación sexual integral, luego de la ley del 2006, sigue sin implementarse. Y el presupuesto, eligen destinar más presupuesto al FMI o a la Iglesia Católica que a campañas de desestigmatización. Entonces ahí plantea una discusión de, bueno, necesitamos una salud integral, pero necesitamos un Estado presente que también tome políticas públicas, que hable de indetectable e intransmisible, que se empezó a hablar este último tiempo y hoy lo dijo, por suerte, y finalmente después medio tarde, pero lo dijo la ministra de Salud en una conferencia de prensa en el marco de la presentación del boletín epidemiológico, pero falta que se conozca socialmente y algo que me llamó mucho la atención, que lo charlamos recién también, es qué pocas notas que se publicaron hoy. Entramos a las portadas de los medios
y pareciera que ni siquiera el Día Internacional de Respuesta al VIH parece visible. En algún medio hicieron una nota de donde diciendo sí, hubo una campaña de testeos, y encontré una nota muy buena de La Nueva Mañana que yo dije, qué bien escrita que está, y después veo que era una copy-paste del comunicado de prensa de la provincia y digo, bueno, falta un periodismo comprometido, falta más sensibilidad, y en la facultad discutimos mucho todo el tiempo de la perspectiva de género, de la necesidad de la formación en futuros comunicadores, comunicadoras, con una perspectiva de género que contemple las disidencias, de la ausencia de personas trans, no binarias y de las disidencias dentro de los medios. Y ahí digo, bueno, ¿cuánto falta para que, en algún sentido medio simbólico, pero nuestra sangre embichada llene las letras y las páginas de La Voz del Interior? Y va a costar, y hay que ocupar esos espacios, y hay que hacer activismo, y hay que hacer activismo también a nivel social, pero soles no podemos. Y en ese sentido es el llamado a decir, bueno, esto que decimos, no hace falta vivir con VIH para luchar juntos, se haga carne para decir, bueno, enfrentemos el estigma de la discriminación, luchemos por la nueva ley, que en algún sentido, como decía la profe Mendizábal, es una situación política, es una situación social y que nos compete a todos. Así que nada, abro el espacio de preguntas porque si no me colgo hablando. Gracias. Y eso. Me había quedado una duda de por qué no tenemos que utilizar la palabra lucha, o yo aquí estoy equivocado, pero dijeron como que está mal usada esa palabra. No la entiendo por qué, digamos, si como juventud y militantes tenemos que manifestarnos de alguna manera frente al poder, que son los que toman las decisiones, sobre todo en estas cuestiones que tienen que ver con la salud y la integral, y por qué no utilizar la palabra lucha, me hizo un poquito de ruido nomás. Pasa que yo tengo una postura. Voy a decir mi postura personal. Yo la uso, y la uso todo el tiempo, porque es una lucha no contra las personas que vivimos con VIH. Porque a veces se dice Día Mundial de Lucha contra el SIDA, contra el VIH, y se asocia directamente que hay que luchar contra las personas que vivimos con el virus. Entonces, ese término militar termina criminalizando a la persona seropositiva. Y un par publicó un post en las redes sociales que dice: la lucha es contra el estigma y la discriminación hacia las personas seropositivas. Yo la veo como una lucha en el sentido que hay una situación de opresión directa, y la opresión, el estigma y la discriminación no puede pasar sin respuesta, y la respuesta también es de la militancia, es desde un campo de lucha, y de lucha por conquistar más derechos. Pero hay que tener cuidado con el sentido simbólico y lo que puede ocasionar en el pensamiento de otras personas si se utiliza en general, y que no sea criminalizar a la persona seropositiva o a la transmisión o posible transmisión de un diagnóstico, como pasó hace un par de meses. Otra postura sobre el tema, primero que, o sea, yo aclararía, no es no se dice o está mal, o sea, prioricemos la comunicación, vamos diciendo como podamos y tratemos de ir construyendo una alternativa, ¿no? Sin juzgarnos, aprendiendo unos de otros, de otras. Hay como una línea que viene de Susan Sontag, que recomienda, que propone, que problematiza el uso de todas las palabras que vengan de lo bélico aplicadas a la salud, ¿no? Y en esa línea nos situamos. Yo me identifico mucho en lo personal y con los equipos con los que he trabajado durante todos estos años, de buscar alternativas que apunten a la construcción, porque estamos hablando de construir respuestas de salud, no estamos hablando de una guerra, ni una guerra contra una enfermedad, porque las enfermedades las vivimos las personas, entonces es muy cerquita el decir es contra la enfermedad, es contra la persona, y también las figuras que vienen desde lo bélico para decir lo positivo, también considero que nos terminan entrampando. Es un héroe porque salió adelante, le ganó el cáncer. Es un héroe porque le ganó el cáncer. Es bastante frecuente esa expresión, por ejemplo. No, es una persona que hizo un tratamiento y que el tratamiento funcionó por determinadas condiciones que se dieron. Otra persona que hizo el mismo tratamiento y no le funcionó y murió, ¿qué es? Si el que le fue bien es un héroe. O sea, no pasa por ahí, me parece.
pasa por respuestas que funcionan, que resuelven, que revierten. Son instancias de búsquedas de las palabras para acercarnos lo más posible a decir aquello que queremos decir, a transmitir aquello que queremos transmitir o a ser entendidos desde ese punto de vista. Y bueno, esa es como una línea de trabajo en salud, que es decir, bueno, a ver cómo buscamos opciones, cómo generamos espacios y expresiones nuevas que no vengan de la guerra, ¿no? Que vengan de otros espacios, de otros lugares. Y bueno, es un ejercicio muy interesante decir de dónde viene esta palabra. ¿Me sirve, no me sirve? ¿Me aporta, no me aporta? ¿O de dónde me viene a mí? ¿No? Bueno, como una instancia de reflexión más sobre el lenguaje y sobre las representaciones que el lenguaje mueve, pero de ninguna manera para juzgar a quien lo use. No sé si te respondo. De hecho, por eso el día de hoy en muchos portales, no en todos, pero hemos visto que no se dice Día de Lucha contra el VIH, sino Día de Acción en Respuesta al VIH, que puede ser también en esa misma línea que aclaraba María Laura. Sí, solo para agregar, iba a decir eso mismo, que se cambió la denominación del día por respuesta en lugar de lucha. Y esto que decía María Laura de lo que es en el campo de la salud, siempre se piensa en la enfermedad o en los agentes patógenos como enemigos, y desde ese lugar se usa este tipo de palabras, ¿no? Lo escuchamos durante toda la pandemia, el enemigo invisible está afuera, salís a buscar al enemigo. O sea, eso es como algo que hay que evitar, porque se pone justamente, como decíamos antes, afuera, como algo que hay que evitar, que es posible poner una frontera, que es posible inmunizarse contra eso, y me parece que es todo lo contrario, es aceptar que uno convive o vive con determinadas condiciones de salud. Entonces, más allá del VIH, es algo que se trata de evitar, o que, como dice María Laura, tratamos de buscar otras maneras, ¿no? De decir. Bueno, hola. Yo quería hacer una pregunta, bueno, para ver cómo veían ustedes esto de los medios y la campaña como indetectable, intransmisible, cómo posiciona o cómo quedan vistas las personas que deciden no hacer un tratamiento o no tomar medicación, digamos, en esto que los medios por ahí, al usar indetectable, intransmisible, digamos, si ponen en algún lugar lo que está bien o lo que está mal, y si eso va plantando quizás el pensamiento de quién se medica o quién decide hacer un tratamiento está bien, ¿no? Y la persona que decide no tener un tratamiento, no medicarse, digamos, queda a vistas de algo que está mal o que está fallando o algo así. No sé cómo ven ustedes esta visión de la campaña. Entiendo que la campaña como que abarca muchísimo más y todo, pero quería saber cómo lo veían ustedes a nivel de la campaña, ¿no? Como de lo que mueve o lo que significa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Matías Farfán. Primero, está buenísimo la pregunta, me parece una pregunta muy estratégica, porque justamente primero lo que plantea indetectable igual intransmisible es la medicalización de los cuerpos, en tanto es el control de las corporalidades. Primero plantea eso y no traza otra posibilidad de poder repensar cómo queremos vivir nuestras corporalidades seropositivas. Yo vivo con VIH y la única posibilidad que me dieron a mí es adherir a un tratamiento. No me dieron la posibilidad a elegir y también me dijeron, si vos no adherís al tratamiento, se lo transmitís a otra persona. O sea, ya me dieron una situación de riesgo, entonces ya me dieron la posibilidad de que mi vivencia ya es un peligro. O sea, yo ya estoy trazando una posibilidad de vincularme con una persona sin uso de preservativo, ya es una representación de peligro. Entonces, para mí, indetectable igual intransmisible traza eso, traza otro discurso, pero a la vez abre también otro paradigma que permite la accesibilidad a que más personas decidan poder adherir a un tratamiento, a tener una vida, si se quiere, sana, lo pongo entre comillas, pero también traza la posibilidad de que podamos también desandar el estigma y discriminación hacia nuestras vivencias.
también traza las posibilidades de podemos elegir o no el uso de preservativo, traza también las posibilidades de poder repensarnos socialmente, cómo vincularnos afectivamente, sexualmente, o preguntarnos también cómo cogemos. Entonces, creo que Indetectable Igual Intransmisible tiene esta otra punta de crítica que está buena tenerla y sostenerla, porque no es únicamente la medicalización y el control de las corporalidades seropositivas, sino que también tenemos que pensarnos que hay otros sectores vulnerables, hay otros sectores que también Indetectable Igual Intransmisible no está llegando, porque solamente llega a una población cis, blanca, gay, heterosexual también. Entonces, pensemos que también está faltando, pero si este discurso de que adherimos al tratamiento y adherir al tratamiento representa una buena calidad de vida, y lo voy a hacer entre comillas, porque también justamente Indetectable Igual Intransmisible tampoco habla de las accesibilidades sociales para las corporalidades seropositivas. Entonces, me parece que está bueno tener estas dos miradas y tenerlas en cuenta a la hora de cómo transmitimos esta información. Exactamente, tampoco tiene en cuenta, y eso también me pareció muy interesante, que hace poco escuché de que las corporalidades seropositivas llegan con una vejez aproximadamente de 70 años a los 50 años. Entonces, también hay que intentar pensar eso, que las corporalidades seropositivas no tenemos una expectativa de vida muy larga. Solamente eso. Gracias. Esto del envejecimiento prematuro está contemplado en el proyecto Nueva Ley de VIH, que contempla la jubilación anticipada a los 50 años, pero a mí me quedó resonando mucho una frase de Luca Fauna en un taller que dio en Buenos Aires que decía: Indetectable Intransmisible es un piso, no es un techo, es algo mínimo que la sociedad debería saber, es un dato científico validado, corroborado por los estudios Partner 1, Partner 2, bla, 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 el Opposite Attract, creo que era. Y es un piso que permite abrir todos estos debates, que son necesarios, válidos, reales, la criminalización hacia quien no adhiere al tratamiento y pudo haber transmitido consciente o no conscientemente el VIH a su pareja o parejas, abre la posibilidad de hablar del uso o no uso de preservativo, abre la posibilidad de parejas estables, monógamas dentro del sistema patriarcal de la monogamia y demás, pero en ese tipo de vínculos que quienes deciden tenerlo puedan decidir no usar preservativo en una relación cero discordante cuando durante años tuvieron negada esa posibilidad, o personas cis heterosexuales que deciden construir una familia, tener hijos, como sea. Yo no aspiro a esa, no es mi decisión de vida, pero conozco pares que sí, que quieren tener hijos, decir, bueno, estoy indetectable y me da menos miedo el coger sin forro y el poder tener un hijo que no nazca con el virus. Y creo que son experiencias también válidas, como también es válida no solamente quien no quiere adherir al tratamiento, quien no puede, porque las obras sociales siguen negando medicación, porque la Superintendencia de Servicios de Salud no da respuesta, porque hay un montón de problemas de obras sociales prepagas que no garantizan el acceso al tratamiento como corresponde por la Ley Nacional de SIDA 1990. Entonces pensaba, bueno, por más que se apruebe ahora el proyecto de Nueva Ley de VIH, nada garantiza que la realidad va a cambiar. Falta entonces más activismo y seguir dando discusiones, seguir acompañándonos y seguir luchando. En esta actividad